Su atención, por favor. Están buscando a dos entidades. Hola, Steven. ¿Cómo estás? Hola, Martín. Bien, gracias. ¿Y tú? Qué gusto compartir contigo este espacio que está creado un poco para entrar en contacto con los nuevos, ¿cómo se dice? Públicos. Entonces, primero presentarte. Steven Góngora es un actor de teatro, graduado de la Escuela de Mala Hierba. Ha escrito, producido y protagonizado 4 de las obras del grupo Teatro Científico, del cual me precio de ser parte y ser tu coprotagonista. Entonces, cuéntame, Steven, ¿qué significa para ti el teatro científico? Bueno, es un poco difícil de definir o lanzar una definición acabada, pero yo creo que es un proceso. Para mí ha sido un proceso muy importante de investigación, de indagación, primero desde el punto de vista actoral, luego otras dimensiones que también implica el hacer una obra de teatro o una producción teatral en este caso, porque pues yo lo veo así, como un producto a detrimento de lo que pues por otros lados piensan ciertos artistas o gente del sector mismo. Entonces el proceso de hacer un producto implica varias dimensiones, varios componentes. En principio, en este caso es el componente actoral, el primero, que ha sido un proceso de indagación muy interesante y muy importante para mí, porque en los más de 10 años ya que llevamos en esto contigo, he logrado aprender muchas cosas, descubrir otras, afianzar ciertas cosas que también ya conocía y que me ha dado una enorme satisfacción, porque ha sido un proceso de crecimiento, tanto individual como creo que grupal también, con todo lo que hemos hecho contigo, y plantearse una propuesta o propuestas diferentes, tal vez un poco, no necesariamente inventarse el agua tibia, pero sí plantear un lenguaje, una visión teatral, no sé si decir única, pero sí propia, creo que sería más bien esa la palabra, una visión propia, un lenguaje propio, dentro pues de una oferta que yo no sé si sea escasa realmente en este medio o en esta sociedad, porque pues hay por todo lado propuestas, pero creo que es la idea de poder, o el objetivo de poder plantear algo auténtico, algo propio y sí, único, ¿por qué no decir también? Por decirlo de otra manera, no sabes lo que se te hace. No, ya poniéndonos serios, ponte serios, Steven, ¿qué pasa pues? El teatro científico es sobre todo un conjunto de obras que intentaron ser algo. No sé si se logró, pero están las obras como una evidencia de un proceso, de un trabajo. Dentro de ese proceso existe la versión pirata, que fue una obra escrita en conjunto. Tú hiciste una parte, yo hice otra parte, Ana Cristina Franco hizo otra parte, y luego se juntó todo en el escenario. Fue un proceso de lo que se llama la creación colectiva. Para ti, ¿qué significa
el proceso dramatúrgico atrás de una obra de teatro? Creo que la necesidad o la intención, tal vez, de hablar de algo, de proponer algo a través de las propias vivencias que uno tiene, o que uno como actor, en este caso, como creador más bien, ha vivido, ha percibido, cómo percibe también la vida, la sociedad, el arte, y una búsqueda también, una investigación de llegar un poco a las esencias de las cosas y de los temas que uno se plantea como desde el punto de vista de la creación que quiere hacer. ¿Y de qué trata la versión pirata, Steven? El burócrata de la versión pirata, que es la obra, es un personaje, creo que es un personaje muy cotidiano de la vida, de la sociedad, aquel que va todos los días a la oficina, cumple un horario, tiene que timbrar una entrada, luego tiene que esperar que transcurra las horas para timbrar la salida. Normalmente pasa así, y en este caso pues el personaje es un personaje que no está feliz con lo que hace, con esa vida que tiene, y así como espera que se acabe la jornada, también espera que pase el tiempo para que llegue su jubilación, a pesar que es un personaje bastante joven. Y en ese hecho solo de imaginarse tener que esperar tantos años para que llegue el momento de acabar con ese martirio, porque así es como lo asume, busca una forma de escape de esa situación en la que vive, y pues se inventa cosas, se inventa personajes, se inventa de hecho un personaje ficticio, imaginario, con el que quien podrá interactuar para hacer llevadera y apacible esa vida que le tocó, o esa vida que tiene. Y al mismo tiempo es un personaje que tiene miedo, porque quiere renunciar. Muchas veces dice que quiere renunciar, pero no lo hace, o termina no haciéndolo. Tiene miedo pues a perder esa forma de vida a la que ya se acostumbró. Por un lado sí, su sustento material, monetario, que de eso vive, y luego ya también todo ese entorno en el que se ha desarrollado, o en el que ha ido ya entrando, y que ya se ha hecho parte de su vida. Entonces renunciar a eso pues es muy difícil, o lo siente que es muy difícil, entonces también tiene ese miedo. Luego de ese proceso de la versión pirata, el teatro científico, un poco al no haber encontrado todas las respuestas dentro de esa obra, se planteó su segunda obra, que fue La Sala de Espera. Uh-huh. Esta también giraba en torno a la vida de los funcionarios públicos, pero ya desde el ejercicio del poder sobre la ciudadanía. Ahí se jugaba un poco con una dinámica inspirados en obras de Kafka. Me acuerdo que en esa época estábamos leyendo El proceso de Gregorio Samsa. De hecho, uno de los personajes se llama Samsa, el otro personaje se llama Gregorio, y ellos están relacionados por medio de un funcionario público. En la Sala de Espera también aparece un personaje súper onírico, que es Ladislao, que es un tipo que está obsesionado con el fútbol, y mientras espera poder hacer algo,
está, mientras espera por ser atendido, siempre está recordando jugadas de fútbol y siempre está recreando situaciones imaginarias de eventos deportivos. En ese contexto, tú interpretaste a Samsa, me parece. No creo que era ese, era el otro. Lo que pasa es que había dos referencias, la una del proceso de Kafka y la otra de la metamorfosis. Es la misma. No. El proceso, tienes razón. Sí. Entonces, de la metamorfosis había de Samsa, ¿no? que era otro actor que hizo eso. No, estaba más bien con el del proceso. La referencia mía era el personaje del proceso. En ese aspecto, y concentrándonos ya en tu personaje, cuéntanos cómo fue esta dinámica de construir ese personaje que estaba atrapado en una oficina pública, que esperaba hacer un trámite. ¿Cómo se construyó desde la actuación? ¿Cómo fue tu trabajo? Yo lo que hice fue, me acuerdo que hice un proceso de observación para empezar, ¿no? Como lo que a veces a uno mismo le pasa cuando va a las dependencias de la burocracia, sean públicas, privadas, y te toca esperar, toca tomar un turno, toca esperar, a veces esperas demasiado, y eso produce una angustia, una incomodidad, inclusive un malestar. Y creo que es un malestar con la sociedad, porque pues que en esa espera hay otras personas, en algunos casos muchas otras personas, dependiendo del sitio que sea, y todos están cabreados. Las caras y toda la gente está cabreada en general, ¿no? Está cabreada o está triste también, porque es un drama estar así y esperar una respuesta a algo que capaz ni siquiera te la dan, dependiendo del nivel de gravedad que puedan tener las situaciones o las cosas que pasan. Pero al mismo tiempo, dentro de ese drama pasan otras cosas que inclusive son hasta cómicas. Ves por ahí alguien sentado, rascándose las bolas, otro parado bostezando, una señora ahí cabreada de tanto estar esperando, y es como un poco imperceptible, no es tan evidente, pero claro, si uno se concentra y se pone a analizar un poco, a ver más a profundidad, qué es lo que puede estar pensando el uno, qué es lo que puede estar pensando el otro que está sentado, el que está más allá, que puede estar sintiendo. Es como algo invisible que se va hilvanando, es una energía que da esa pesadez, y al mismo tiempo pasan ciertas cosas, o a veces pasan cosas que rompen esa atmósfera. No sé, por ahí provoca una risa, o un niño llorando, un llanto, ¿no? O una puteada de las gentes que están ahí al burócrata que atiende y que no se apura. Hay muchos elementos. Entonces, creo que de eso fue que, a partir de esa observación en principio, luego un poco el análisis, la interiorización, la asimilación de eso, creo que fue permitiendo que vaya apareciendo un personaje, porque de entrada no había, era muy difícil, o a menos para mí fue difícil. Sí, eran personajes bastante... Esta era una obra bastante existencialista desde el punto de vista de que estos personajes no tenían nada que hacer, esperaban a ser atendidos, y el funcionario público siempre daba una evasiva, siempre
aletargaba el proceso y eso hacía que la actuación sea compleja. Luego de esta obra, nosotros nos aventuramos a un proceso creativo ya mucho más distinto. Incorporamos un director externo que fue Javier Delgado para desarrollar una obra que se llamaba Los sueños de los actores de reparto. Cuéntame un poquito de esta obra, por favor. Esta obra nació como una idea a partir de una idea de la situación que vivíamos, como teatro científico, como los dos que somos del teatro científico, y que me acuerdo que hablaba contigo de esto y de esas dificultades que teníamos para hacer una obra. Inclusive empezaron a aparecer ideas de cosas audiovisuales, cinematográficas, e íbamos barajando pues las posibilidades y me acuerdo que, claro, iban apareciendo o íbamos identificando, evidenciando las dificultades que teníamos, ¿no? Y que aparecían y que no nos permitía tal vez hacer o avanzar como hubiéramos querido. Entonces decíamos, por ejemplo, pero ¿qué pasa por qué es difícil, por qué es tan complicado hacer una obra de teatro o una película en este medio, en este entorno? Bueno, sí, empezábamos por los temas de materiales, monetarios, y luego también temas que tenían más relación ya con el hacer mismo del oficio, o sea, cosas actorales, especializaciones, profesionalizaciones, los diferentes aspectos que implica, bueno, más que en una obra, más no tanto en una obra de teatro, más en una película, una cosa audiovisual, sí, que hacía que al carecer tal vez de esos recursos, pues, o de esos elementos, se complique el poder hacer cosas más elaboradas, tal vez, ¿no? Entonces, creo que por ahí fue que empezó, me acuerdo, y luego, claro, las necesidades que íbamos teniendo o que iban apareciendo, de que necesitábamos un director, que ya no podíamos hacerlo solo los dos. Empezaron a aparecer otros elementos también, como inclusive el maquillaje, que tomamos unos talleres de maquillaje, que el peinado, que el vestuario, ponerle más atención también ya al vestuario, porque las anteriores pues no, sí, cada quien hacía su vestuario, no era tan su vestuario, su maquillaje y estos elementos que tal vez en principio pues no le pusimos tanta atención. Entonces en esta obra fue más, en estos sueños de actores, ya fue más dirigido a poner atención a eso. Y sí, el producto que salió, la obra que salió, pues ya tenía esa impronta, ya estaba más elaborada con esos elementos. Claro, eran componentes adicionales, pero en el fondo para mi sentir fue hablar de algo que pasa, tal vez no a nivel de toda la sociedad, pero sí en el sector de los artistas, de los actores en este medio. Y creo que en todo lado pasa eso, ¿no? Con el tema, con el oficio artístico, y en este caso teatral, actoral, esas necesidades que siempre están presentes, inclusive en las sociedades que son más desarrolladas en esto y que tienen industrias más desarrolladas, también pasa eso. Tal vez en otros niveles o en diferentes niveles, pero también pasa eso. También hay precariedad, también hay escasez de cosas. Entonces creo que eso fue lo que quisimos, o para mi percepción, pues indagar y explorar en esta obra.